Bienvenidos a Ecos de la Noche, donde el silencio susurra y las sombras cuentan lo que el día no se atreve a recordar. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, es un eco que aún vibra en la tierra maldita de Michoacán. Una historia sepultada por el miedo, distorsionada por los años y evitada incluso por aquellos que la vivieron. Dicen que en lo más profundo de las montañas, oculto entre caminos olvidados y árboles que nunca dan sombra, existe un lugar que nadie quiere nombrar. Un rancho del que no queda ni ruina. Solo una ausencia, como si el tiempo y la realidad lo hubieran expulsado. Allí, en esa tierra seca, hombres con sangre en las manos buscaron poder más allá de lo humano. Invocaron algo, hicieron un pacto, y lo que despertaron no volvió a dormir. Narcos desaparecidos, rituales imposibles, un árbol que no nació, sino que surgió como un testigo de algo antiguo, hambriento y vivo. Desde entonces, esa región ha sido sellada por el silencio. Pero aún hay quienes escuchan, aún hay quienes sueñan, aún hay quienes no han pagado sus deudas. Esta no es una historia con final claro. No hay héroes, no hay redención. Solo una advertencia que resuena entre radios rotas y gritos lejanos. El que llama a la muerte, duerme con ella. Prepárate, porque esta noche te llevaremos hasta la sombra de la tierra. Dicen que en lo más profundo de las montañas de Michoacán, oculto entre veredas polvorientas y árboles retorcidos, existe un rancho que nadie osa nombrar. Los viejos del lugar lo llaman la sombra de la tierra, aunque en los mapas ya no aparece. El terreno está seco, muerto, como si la vida misma lo hubiese abandonado. Pero no fue la naturaleza quien huyó, sino las almas. Corría el año 2007 cuando un pequeño grupo del Cártel de la Sierra decidió establecer su base en ese lugar. Eran hombres duros, curtidos por la sangre, comandados por un jefe conocido solo como Misael. Nadie sabía si ese era su nombre real, pero su sola mención bastaba para que los perros dejaran de ladrar. El Misael creía en el poder, en la sangre y en algo más antiguo, algo que aprendió en prisión, entre murmullos y sombras. Un ritual para invocar a una fuerza capaz de protegerlos del ejército, de los rivales y hasta de la misma muerte. La noche del 12 de agosto, reunieron ganado, mujeres, armas y a 6 hombres que habían traicionado al grupo. Los ataron en medio del campo seco. El Misael dibujó símbolos con sangre de chivo, encendió fuego con huesos y recitó palabras que ningún humano debería pronunciar. Los gritos de los sacrificados no llegaron al cielo. Algo, o alguien, se los tragó en medio del viento seco. A la mañana siguiente, los cuerpos habían desaparecido. En su lugar, el suelo estaba agrietado y humeante, como si un volcán hubiese susurrado bajo tierra. Desde ese día, el rancho fue impenetrable. Los federales que intentaron acercarse jamás regresaron. Drones y helicópteros perdían señal. Los rumores crecieron. Los narcos están protegidos por algo más grande que ellos. Hicieron un pacto con el diablo. Allí se escuchan balas que no matan, gritos que no mueren. Pero el poder tiene precio, y el diablo nunca olvida una deuda. Un año después, uno por uno, los sicarios del círculo cercano en Misael comenzaron a morir en circunstancias imposibles. Uno fue hallado colgado en su celda, con los ojos abiertos y la piel vuelta del revés, aunque estaba solo y esposado. Otro fue encontrado en un hotel, sin una gota de sangre en el cuerpo pero con el corazón aún latiendo. Testigos juraron haber visto una figura de sombra, alta como un árbol, vigilando desde las esquinas antes de cada muerte. El Misael se atrincheró en el rancho, paranoico, rodeado de veladoras y altares improvisados. Contrató brujos, chamanes, hasta un sacerdote que viajó desde España. Ninguno salió del rancho con vida. Los mensajes que se escuchaban en la radio interna eran cada vez más perturbadores. Voces de niños, oraciones al revés y un hombre que decía la deuda no ha sido pagada. El clímax llegó una madrugada en 2009. Una explosión sacudió los cerros. La gente del pueblo más cercano vio un hongo de fuego en el cielo, y luego, silencio. Al llegar los curiosos al lugar, no había ruinas, ni cuerpos, ni rastro alguno del rancho. Solo un enorme círculo negro sobre la tierra,
tan profundo como una tumba colectiva. No creció nada allí desde entonces. Ni pasto, ni hierba, ni cucarachas. Hasta hoy, camioneros que cruzan por esa ruta aseguran que sus radios captan una señal extraña entre las 2 y 3 de la mañana. Una voz ronca que repite el mismo mensaje en náhuatl. El que llama a la muerte, duerme con ella. Y aunque nadie lo admite abiertamente, muchos creen que Misael sigue vivo ahí abajo, atado, ardiendo, gritando, pero ya nadie lo escucha. Desde entonces, los pueblos cercanos comenzaron a vaciarse poco a poco, no por miedo directo, sino por un cansancio silencioso, como si algo en el aire drenara la voluntad de vivir. Los niños nacían con los ojos cerrados y tardaban semanas en llorar. Los perros se negaban a cruzar ciertas veredas y el maíz simplemente no crecía. Algo había despertado bajo esa tierra y su hambre no conocía límites. Un grupo de geólogos del estado fue enviado en 2012 para investigar la zona. No eran creyentes, solo hombres de ciencia con instrumentos y mapas. Pero cuando llegaron al Círculo Negro, los aparatos enloquecieron. La brújula giraba sin control. Los sensores térmicos mostraban siluetas humanas caminando bajo el suelo. Uno de ellos, el ingeniero Rivas, desapareció durante la segunda noche. Sus compañeros lo buscaron con drones y perros, pero solo hallaron su cuaderno. En cada página había garabateado la misma palabra, una y otra vez, despierta. En 2015, un documentalista alemán llegó al pueblo con la intención de grabar una serie sobre leyendas mexicanas. Su nombre era Lucas Friedman, y aseguraba que nada lo asustaba. Llevaba cámaras de visión nocturna, grabadoras de alta frecuencia y un dron equipado con sensores infrarrojos. Entró al perímetro del rancho una noche de luna nueva. Solo una. Las grabaciones recuperadas de su equipo fueron encontradas días después por un pastor. En ellas, se escuchaban risas infantiles, cánticos en un idioma olvidado y el sonido de pasos, muchos pasos, aunque Lucas estaba solo. Un detalle heló la sangre de los investigadores. En uno de los vídeos, por apenas 3 segundos, se ve el rostro de Lucas, pero no tenía ojos. Solo cuencas vacías, negras, que parpadeaban. A partir de ese incidente, el gobierno selló los caminos cercanos con excusas de seguridad ambiental. Pero los rumores no se detuvieron. Algunos aseguran que no fue el gobierno, sino ellos los que pusieron esos cercos. Entidades sin rostro, sin nombre, que aparecen solo cuando la luna desaparece del cielo. Hay quienes han intentado cruzar. Ninguno ha vuelto con el alma entera. En 2019, una mujer llamada Clara Morales, parapsicóloga y escritora, publicó un libro prohibido, El hambre de la tierra. Aseguraba haber tenido sueños desde niña con un corazón que late bajo las raíces y sombras que le susurraban desde el vientre del suelo. En una entrevista que fue retirada del aire, Clara dijo, el Misael no invocó a un demonio. Él despertó algo más viejo, algo que siempre ha estado ahí, esperando. Luego de esa declaración, Clara desapareció. Su apartamento fue encontrado cerrado desde dentro. No había signos de lucha, pero sí un detalle inquietante. Sobre su cama, alguien había tallado en la madera la misma frase de la radio. El que llama a la muerte, duerme con ella. A veces, los locales dicen que ven luces moverse entre los cerros. No como linternas o autos. Son más bien como luciérnagas enormes, que flotan en silencio y desaparecen si uno las mira directamente. Una niña del pueblo dijo que esas luces le hablaron, que le dijeron un nombre imposible de pronunciar, que desde entonces sueña con un árbol gigantesco bajo tierra, cuyas raíces se alimentan de cuerpos. Y ahora, en 2025, se habla de un nuevo grupo que ha llegado al área. No son narcos, no son militares. Llegaron sin anunciarse, con equipos negros, símbolos extraños en sus uniformes, y camiones se parecen nunca apagarse. Algunos dicen que trabajan para un gobierno extranjero. Otros, que vinieron a buscar lo que quedó del Misael. Pero nadie sabe que lo que quedó ya no es humano. En enero de este año, un viejo radioaficionado de Uruapan, don Emiliano, logró captar una transmisión que no coincidía con ninguna frecuencia oficial.
Era una voz entrecortada, cubierta por estática, que repetía un mensaje en náhuatl antiguo. Lo llevó a un lingüista de Morelia, quien, tras semanas de análisis, logró traducir parcialmente el contenido. No es un dios, no es un demonio, es la raíz de todo lo que sangra. Después de eso, don Emiliano comenzó a comportarse de forma extraña. Sus vecinos lo veían escarbando la tierra con las manos desnudas, incluso durante la madrugada. Murmuraba frases inconexas sobre túneles bajo la piel del mundo. Un día desapareció sin dejar rastro. Su perro fue encontrado días después, ciego, mudo y con las patas delanteras gastadas de tanto cavar. Los pocos que aún habitan los pueblos cercanos dicen que hay noches en que el suelo tiembla levemente, pero no como un terremoto, sino como una respiración lenta, profunda, como si algo muy grande estuviera dormido justo debajo, soñando con las voces de los que lo invocaron. Un camionero que viajaba desde Apatingán juró haber recogido a un autoestopista en la curva del kilómetro 123. Era un hombre delgado, con ropa antigua y las manos vendadas. No hablaba, pero señalaba hacia el este, hacia el viejo camino que lleva al rancho. Cuando el conductor desvió la mirada por un segundo para revisar su GPS, el pasajero desapareció. En el asiento quedó solo una cuerda ensangrentada y un diente humano. En una transmisión radial nocturna, un locutor local llamado el Coyote de la Sierra contó en tono de broma una historia sobre el rancho maldito. La emisión se interrumpió abruptamente a las 12:47 de la madrugada por un chillido agudo. A la mañana siguiente, encontraron la cabina vacía, las paredes cubiertas de marcas de uñas. En el suelo, había un único zapato con tierra negra incrustada en la suela. Unos días después, en el mismo lugar donde solía estar el rancho, apareció un árbol, enorme, retorcido, con raíces que parecían moverse levemente bajo el viento. No creció, simplemente estaba ahí. Ningún botánico ha podido identificar la especie. Su savia es espesa, oscura y emite un leve olor a hierro quemado. Alguien lo llamó el testigo. Los más ancianos del pueblo dicen que en sus sueños han comenzado a ver a el Misael, no como era antes, sino envuelto en vendas, con una voz que parece venir desde un pozo sin fondo. En los sueños, repite una frase: «Yo abrí la puerta, pero no sé cómo cerrarla». Un sacerdote local intentó hacer una misa de exorcismo desde la distancia, con ayuda de otros 3 religiosos. A la mitad de la ceremonia, uno de ellos se desplomó, sangrando por los ojos. Otro comenzó a hablar un idioma desconocido con una voz que no era suya. El último huyó, diciendo que vio una sombra con forma de hombre, pero sin rostro. La gente ha empezado a dejar ofrendas en la entrada del camino prohibido, no por respeto ni por fe, por miedo. Gallinas negras, fotos de familiares enfermos, incluso dientes. Nadie se atreve a mirar lo que hay más allá de la cerca oxidada. Dicen que si uno observa demasiado tiempo, ve rostros en la niebla, rostros que no deberían estar ahí. Y mientras tanto, el árbol crece. El 3 de marzo de 2025, exactamente a las 3:03 de la madrugada, los sensores sísmicos de la región registraron un pulso subterráneo no identificado. No fue un temblor, fue un solo latido, como el corazón de algo inmenso enterrado bajo kilómetros de tierra. Ese mismo día, el árbol, aquel que simplemente apareció en medio del terreno maldito, abrió en su tronco una grieta vertical, como una herida viva. Desde su interior comenzó a emanar un sonido, no un rugido, ni un gemido. Era una canción, antigua, triste, como una cuna cantada por los muertos. La señal volvió a las radios, pero esta vez ya no era una voz desconocida. Era la voz del Misael, más suave, más humana. Hablaba con calma, como si estuviera rezando. No me escuchen, no me sigan, cierren los ojos. Es el único muro que nos queda. Las autoridades locales intentaron rastrear la señal, pero todas las frecuencias los guiaban al mismo lugar, el árbol. A sus pies, la tierra comenzó a hundirse lentamente, formando un cráter que parecía no tener fondo. Un equipo especial del ejército, proveniente de la Ciudad de México,
fue desplegado para sellar el área y, supuestamente, contener lo que sea que estuviera emergiendo. 12 hombres entraron, 8 cámaras térmicas, drones, armas de largo alcance. Solo una cámara transmitió algo durante 17 segundos. Imágenes borrosas, inestables, pero claramente mostraban figuras humanas, caminando al revés, no como si retrocedieran, sino como si el tiempo funcionara distinto ahí abajo. Uno de los soldados gritó algo justo antes de que la transmisión cayera. «No están muertos, están esperando». Horas después, el cielo sobre Michoacán se cubrió de un manto rojo, sin tormenta, sin relámpagos. Una aurora antinatural que duró exactamente 13 minutos. Los animales en 50 kilómetros a la redonda huyeron o murieron repentinamente. Las plantas se marchitaron. Los pozos se secaron. Y en el silencio que quedó, solo una cosa se escuchaba. Un eco lejano, como de cadenas arrastrándose. Los gobiernos negaron todo. Dijeron que fueron fallas eléctricas, que no hubo intervención militar, que no existía tal árbol. Pero los pueblos cercanos sabían la verdad. Sabían que algo había sido despertado y que ya no había forma de volver a dormirlo. A la semana, el árbol desapareció. No se marchitó, no se derrumbó. Simplemente ya no estaba. En su lugar quedó un hueco. No un agujero, sino una ausencia. Como si alguien hubiera borrado un fragmento de la realidad con una goma divina. La tierra alrededor del hueco comenzó a temblar constantemente, como si respirara. Y de vez en cuando, aún hoy, sale de allí un murmullo. Gracias. Un día, un niño fue encontrado caminando solo por la carretera, cubierto de tierra negra. No hablaba. Solo tenía en la mano un papel arrugado, escrito con sangre. La deuda ha sido pagada, pero el hambre sigue. Los médicos intentaron tratarlo, pero sus ojos no respondían a la luz. Miraban hacia adentro, como si recordaran algo que ningún niño debería haber visto jamás. Los pueblos desaparecieron, uno por uno, no quemados, no arrasados, vacíos. Las casas estaban intactas, la comida aún caliente en los platos, pero no había ni un alma. Solo cuervos, y los cuervos no picoteaban la comida, sino las paredes, como si buscaran algo enterrado en ellas. Hoy, nadie se atreve a hablar de la sombra de la tierra, ni siquiera los más viejos. En las escuelas ya no se enseña la historia del rancho maldito, no por censura, sino por instinto, porque hay cosas que se perpetúan no por la memoria, sino por el olvido, porque algunos nombres no deben ser recordados, porque lo que habita bajo nosotros escucha. Y en el lugar exacto donde comenzó todo, donde Misael gritó su última palabra al mundo, donde la tierra se quebró y tragó el tiempo, solo queda un susurro arrastrado por el viento. Un susurro que dice, el que llama a la muerte duerme con ella, pero el que la despierta jamás vuelve a cerrar los ojos.